Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Esta tarde nos encontramos aquí con motivo de la presentación del libro Balcones tradicionales de las Islas Canarias, localización, descripción y clasificación, cuyo autor es don Tomás Méndez Pérez, que me acompaña en la mesa a mi derecha. Este libro será presentado por don Agustín Juan González Martín, economista, y está a mi izquierda. Don Agustín, cuando quiera, tiene la palabra. Sí. No sé si se me oye. Bueno, buenas tardes a todos, sobre todo a Nélida como representante de la Real Sociedad. Tengo unas palabras preparadas, pero al mismo tiempo suelo saltármelas, o sea que me van a disculpar que a lo mejor incluso improvise un poco. Y bueno, pienso que quizás ningún lugar como este, ¿no?, para precisamente presentar un libro sobre nuestro patrimonio, ¿no?, y sobre un elemento tan peculiar como son los balcones, y los balcones tradicionales, no cualquiera. Entonces, ante todo también quiero un agradecimiento especial a don Tomás, por el hecho primero de la valentía de seguir escribiendo y editando una obra literaria y al mismo tiempo una obra que aporta algo también a nuestra sociedad, y por el hecho de la deferencia que ha tenido conmigo en querer que yo la presente. Por un hecho también muy particular, justo cuando preparábamos esta intervención, esta presentación, me mostraban los discursos anteriores en las presentaciones de sus obras, incluida esta, en otros lugares, y desde luego que hay un elenco importante de personajes, de personas de relevancia, y claro, tener el honor de presentar esta obra en esta casa, sin duda es algo importante y es una responsabilidad, ¿no?, por todos los que me han precedido. Entonces, voy a nombrar un poco los hechos que me llevan a estar hoy aquí, ¿no?, y sobre todo porque hay un vínculo personal con don Tomás, ¿no? En primer lugar, porque fui su alumno en los lejanos años de tercero, cuarto y quinto de EGB, y he mantenido ese contacto y don Tomás lo ha tenido conmigo durante todos estos años, hasta ahora. No puedo decir que seamos amigos, la verdad, no puedo decirlo porque ejerce sobre mí un magisterio particular y de hecho yo no digo a don Tomás profesor, yo lo llamo maestro porque también pienso que esa figura del maestro, de esa persona que guía integralmente al alumno, ¿no? Y quizás hemos perdido un poco esa vocación en la enseñanza en muchas ocasiones, y ver, como nos decía don Tomás en esa época, que pasaba realmente más horas con nosotros que muchos de los padres de nosotros, ¿no? Porque las clases, pues no solo estaba él dando todas las materias, sino que eran partidas, nos veíamos en 2 ocasiones durante el día y eran muchas horas juntos en el aula, ¿no? Esos 3 cursos la verdad que fueron importantes, fueron intensos, y aunque sea solo como anécdota, si alguien ha visto algún escrito de mi puño y letra, verá que mi letra tiene ciertas similitudes con la letra inglesa de don Tomás, cuidando su caligrafía, que es perfecta, y la mía, desde luego, que cada vez se parece más a un médico, ¿no? Hay cada vez menos quien pueda entenderla, ¿no? Como les decía, don Tomás ha sido maestro de varias generaciones, incluidos incluso hasta tíos míos, ¿no? Es decir, tiene un bagaje personal importante, especialmente en la Orotava, en su docencia, pero también en otras partes, en Gran Canaria y en Tenerife, y se guarda de una buena memoria por parte de sus alumnos. También he de decir que no es un profesor sencillo, no es blando, siempre ha sido un profesor duro y exigente además en la excelencia, ¿no? Pienso que eso, los que hemos llegado en cierta manera, se me ha citado como economista, la verdad que me suena a veces hasta excesivo, ¿no? y a veces hasta tenemos mala prensa con razón, pero pienso que tiene alguna influencia también en mi persona, ¿no? Esa parte, la verdad que es ese agradecimiento que quería hacer en esta introducción, ¿no? Como nuestro autor es persona poco amiga de reseñas
canoras de sus méritos, de sus logros, a pesar de que hay muchos que jalonan su larga y fructífera trayectoria, le ahorraré el trago mencionando someramente algunas facetas y temas destacados o recurrentes, ¿no? Y para eso voy a utilizar pues, 6 palabras que creo que definen un poco a la persona de don Tomás y que es merecedora de un reconocimiento hoy, ¿no? En primer lugar, la palabra orotava, aunque estemos en la laguna, espero que a nadie se le salga sarpullido por nombrar la orotava, pero es cierto que, es decir, pocas personas, por lo menos yo no las conozco, por no decir ninguna, conocen tan en detalle la historia de la orotava. Don Tomás puede estar horas contándonos historias de la orotava, pero no solo historia escrita en los libros, también historias personales, historias vividas por él o por personas a las que él ha conocido y que conoce con todo lujo de detalle, ¿no? Los ha vivido en primera persona a través de un ambiente propicio que le permite acceder a libros, a documentos, a legajos que están encerrados en colecciones privadas y a veces también en estancias olvidadas, ¿no? También es importante el rescate documental en la obra de don Tomás y haré un poco también una mención a la historiografía sencilla de muchos historiadores por vocación que tienen un escaso reconocimiento, ¿no? Los ha vivido en primera persona y por si esto no fuera poco o suficiente, ha sabido rodearse de familiares, de amigos y de otros personajes que le han ayudado a seguir aumentando su conocimiento y transmitiéndolo. De la orotava, que fue y que es, sabe de las transformaciones, de las pérdidas en su tortuosa trama de calles, plazas y tapias, sabe los ecos de los salones nobles y también los cuchicheos de las cocinas, las dependencias del servicio, así como los rumores alegres del correteo y el juego en los patios. La orotava de don Tomás es un pueblo de nobles viviendas, de convivencia entre pobres y ricos, en los que la igualdad real llega vestida de amistad, de buenas obras y de espíritu de nobleza, pero donde también hay historias sórdidas, rencillas, venganzas y vergüenzas que él nunca ha dejado de poner de relieve, mostrando la fragilidad de la condición humana. A mí si hay algo que en particular me llama la atención cuando hablo con don Tomás, es la frescura del relato de esas historias muchas veces vividas por él en primera persona, por el hecho mismo de que las cuenta sin pelos en la lengua, es decir, contando realmente cómo ocurrieron las situaciones, los personajes, cómo eran, y no se ahorra ningún detalle en muchas ocasiones. Y eso da una viveza al relato y una veracidad también que probablemente otros no le dan, sino que tratan un poco de dulcificar la historia o de transformarla incluso, ¿no? En el caso, por ejemplo, otra de esas palabras fundamentales es la botánica, ¿no? Es decir, don Tomás ha sido quizás su gran pasión, ¿no? No sé si él permitirá que me atreva a decir que la botánica es su gran pasión, pero me da esa sensación por lo que he visto, incluso también en su casa, ¿no? Desde un punto de vista del patio familiar en la vivienda en la que habitó en la calle de la Paloma, ¿no? Es decir, un jardín botánico muy pequeño, por las descripciones que él mismo ha hecho, pero que estaba muy bien cuidado por la familia, por su abuelo, y hasta el punto de llamar la atención al empresario y financiero, también polémico, Juan March, que fue el que se llevó la colección de esa casa para su propiedad particular, ¿no? Pero aún así ellos se quedaron en su vivienda con un resto todavía de esa colección de cactus y de plantas muy especiales que tenían allí, ¿no? Extendió su interés más allá de los muros de su casa y recorrió todos los senderos, los montes, los campos de lava, buscando sobre todo las especies de flora más pequeñas y frágiles, que también es un detalle de ese jardín que todavía conserva un poco en su casa, ¿no? Esas plantas que son casi como bonsáis, son pequeñas plantas, sobre todo de la rama de las crasas, que mantiene y que cuida de una manera, digamos, muy particular y que las mantiene vivas, y no solo eso, sino además conservándolas incluso como un reducto biológico, hoy en día tan importante el conservar nuestra naturaleza, ¿no? He dejado para esta parte, en el caso del balcón canario, como elemento práctico, una palabra que está presente siempre también en el caso de don Tomás y que son los balcones precisamente. Es decir, si esta obra
llega quizás en este momento también de su vida, es casi un compendio de todas las anteriores que ha escrito, porque el balcón siempre ha estado de una manera recurrente en esa obra, ¿no? O como acertadamente él ha titulado este libro que presentamos, Balcones, es decir, no existe un único balcón, me atrevo casi a decirlo, aunque no soy historiador, ni siquiera tampoco ni arquitecto, ni nada por el estilo, pero sí me atrevo a decir que no existe, obviamente, y don Tomás en su libro así lo refleja, una única tipología de balcón en Canarias, sino que existen muy variadas, ¿no? Incluso especialidades por islas, ¿no? No existe ni siquiera un arquetipo del balcón, es decir, el balcón ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y también según los usos, ¿no? Es decir, hay una multiplicidad nacida de las necesidades, de las posibilidades y de los gustos de cada ciudad, de cada pueblo, de cada pago incluso, ¿no? Frente a la tesis que defiende el prologuista del libro, el profesor Adolfo Arbelo García de esta universidad, de La Laguna, que nadie entienda que voy a confrontarme con él, ni muchísimo menos en ese sentido, pero sí veo que hay una función, digamos, esencial, primigenia del balcón, en Canarias en particular, que es una proyección de la vivienda, ¿no? Es decir, no solo estructuralmente, porque obviamente los canes que pasan por y que sostienen al balcón son esa prolongación del interior de la vivienda, sino que al mismo tiempo como siendo en esta el centro de la vida social y económica de la unidad familiar, es decir, principalmente los balcones aparecen en viviendas, existen otros, y en la obra están reflejados, es decir, existen balcones en diferentes tipos de edificios, ¿no? Pero en particular, quizás el más usual, el más original, el de mayor utilidad, es el que tiene lugar en la vivienda familiar, ¿no? Y ofrece un servicio, es decir, el balcón no es exclusivamente un lugar para admirar o para asomarse y ser admirado o ser envidiado incluso, ¿no? Sino que al mismo tiempo está en la planta noble y en las superiores, donde habitualmente también había graneros y secaderos. El balcón facilita la aireación permanente al tiempo que resguarda de las lluvias y permite el desarrollo de los trabajos aliviando el esfuerzo, es decir, los balcones no son lugares exclusivamente para eso, para admirar, para decorar, sino son ante todo también dependencias de la propia vivienda, dependencias que se asoman a la calle, pero que también tienen una utilidad incluso para los trabajadores de la vivienda, para el servicio, ¿no? Luego vendrá más tarde, digamos, el decorarlos profusamente o según en la tipología de la vivienda y los que vivían en ella, pues incluso que se dedicase precisamente o que fuese un símbolo un poco de representación de aristocracia, de poder o incluso de riqueza, ¿no? Por tanto, esta función, la función, digamos, de la vivienda original del balcón, que fue dando paso a otras no menos importantes, si bien progresivamente el balcón como dependencia, elemento de utilidad, fue reemplazado por una función social y estética que lo llenó de filigranas y detalles salidos de las manos de magníficos artesanos de la madera, pero los despojó de los usos reales y finalmente en épocas más recientes reinterpretado a veces como una caricatura o una mueca al pasado. Es cierto que hoy en día si vemos balcones, incluso a lo mejor si los tenemos en casa, normalmente no van a ser de madera, habrá a lo mejor algún elemento de madera en el propio balcón, pero desgraciadamente han perdido esa función. Muchas veces ni nos asomamos a ellos, ¿no? Están casi hasta olvidados y es más un elemento estético, ¿no? El desarrollo del balcón corre paralelo al de la economía insular. Además, estamos en la casa donde se habla muchas veces del desarrollo del país, ¿no? Como se decía sobre todo en la época original de esta Real Sociedad, ¿no? Y donde se habla de progreso. Entonces, el balcón también es un testigo de esa transformación de Canarias, de cada una de las poblaciones, ¿no? Su empleo como parte de las funciones de secado, aireación, etcétera, responden a las especializaciones agrícolas locales. También tenía una función agrícola el balcón, la conservación de los, digamos, de los granos, de los frutos que salían del campo y mantenerlos ahí, incluso actuar, digamos, como antesala de la comercialización de los productos, ¿no? Al mismo tiempo, cada balcón que sobrevive puede mostrar las huellas de los usos agrarios, la técnica y las transformaciones socioeconómicas y culturales. Por ejemplo, quizás uno de los balcones emblemáticos en el caso de la Orotava, como es el de la Casa Lercaro, ¿no? Que también en su momento fue un secadero de madera, al menos en la parte un secadero de tabaco en la parte superior,
Claro, esas funciones también se adaptaron en el tiempo, se buscaron los espacios idóneos para esas funciones. Muchas de las hermosas fotografías que aparecen en el libro reflejan balcones desvencijados por el tiempo, descuidados, desarbolados por la acción de los fenómenos meteorológicos, desfigurados por la insensibilidad de dueños que sacrificaron su configuración para dar otros usos a sus vigas o facilitar una labor determinada. Pero también esas imágenes muestran balcones vivos, al servicio de la familia, con dependencias móviles, adaptadas a una necesidad puntual y concreta. Son balcones con la madera muchas veces desnuda, parcialmente cerrados por tablas lisas, donde se alojaban tallas, tendederos o aseos. Es decir, a pesar de que hoy en día tenemos una visión del balcón como algo idílico, pulcro, etcétera, don Tomás lo señala en su libro en varias de las fotografías, los hemos transformado y los hemos vuelto incluso hasta un fósil, ¿no? Es decir, los hemos decorado, los hemos barnizado, hemos tratado las maderas para que queden perfectamente acabadas y realmente los balcones originarios no eran así, eran sobre todo elementos, como he dicho, de uso, ¿no? Y eran fabricados a veces de una manera rudimentaria y nadie se avergonzaba por tener un balcón de tablas lisas, incluso de tablas que se podían mover o se podían caer, ¿no? Tenía una función concreta. Esta realidad del balcón vivo es la que resuman las fotografías más antiguas, que constituyen un documento histórico en sí mismas, ya que pertenecen a un tiempo no tan lejano en el que las casas eran verdaderos hogares que constituían el centro de la vida familiar, lugares de ida y vuelta, de seguridad, donde se cocina, se come y se descansa. Son por tanto estas fotografías y los balcones que muestran un testimonio etnográfico y sociológico a partir de los cuales se podría reconstruir el modo de vida de la sociedad canaria del pasado, así como una inspiración para los investigadores y los profesionales que deseen no solo conocer más y mejor, sino además encontrar los orígenes para actualizar el sentido de la arquitectura en estos tiempos de reproducción en serie y de eficiencia del espacio, pero ineficiencia en la habitabilidad. En esta parte quiero citar, además tuvo no hace tiempo, y luego lo citaré también, lugar una conferencia precisamente de uno de mis profesores de Historia Económica, del profesor Antonio Macías Hernández, en el que precisamente citaba esta realidad de Canarias, ¿no? La realidad económica y cómo esa transformación digamos, no había sido suficientemente investigada, ¿no? Con el balcón puede pasar 3/4 de lo mismo, es decir, podemos encontrar, no hay demasiados estudios tampoco, pero el balcón puede ser un elemento, hoy en día que está tan de moda las exposiciones temáticas, puede ser un elemento a partir del cual reconstruyamos toda una realidad, solo fijándonos en el elemento del balcón, ¿no? Pero luego, en esta parte quería más también comentar que el balcón es un emblema, también es un indicador de la conservación del patrimonio, porque es la parte más visible normalmente de las viviendas, ¿no? Son sin duda elementos significativos, representativos de la arquitectura tradicional canaria, el trabajo de la madera, su vistosidad, la prestancia que dan a las fachadas, los hacen merecedores de las atenciones y de las atenciones de los transeúntes y el objetivo de las cámaras de fotos. Son un embajador y un adelanto de lo que promete el interior del edificio. Claro que ser centro de atención implica también ser objeto de juicio. En este sentido, la conservación del balcón es normalmente el principal indicador del estado de la vivienda, al ser una de las partes más expuestas a la acción del exterior. El cuidado de los balcones debe ir paralelo al aprecio a nuestro patrimonio y para ello sus propietarios han de documentar su historia y morfología con anterioridad a cualquier intervención. El libro que hoy nos convoca es una guía magnífica para quien quiera entender su evolución, los valores, las posibilidades, respeto de los orígenes y devolverles el esplendor que tuvieron. Viendo la abundante y valiosa documentación gráfica de esta obra, creo que es posible llegar a la conclusión de que ya hemos mencionado anteriormente acerca del valor práctico de los balcones y que en realidad pocas veces han sido un elemento totalmente acabado y pulcramente rematado, sino que han estado sometidos a las necesidades. Los balcones no son fósiles de un pasado lejano, sino que podemos y debemos mantener hoy su utilidad y entender que dan prestigio al edificio que los exhibe y a quien los conserva para disfrute de todos.
sirva a modo de detalle que, movido precisamente por la curiosidad, que no me puedo resistir a ella, que digamos, me despertó la relectura del libro justo estos días previos a la presentación, mientras elaboraba incluso las palabras, estas que estoy dirigiendo, tuve la curiosidad de ver si algunas de las fotografías más antiguas que mostraba don Tomás, fotografías propias de él, no de las más antiguas que fueron tomadas por otras personas, seguían estando en pie, si se conservaban, ¿no? De hecho, por ejemplo, dos de los balcones que aparecen en el libro en Candelaria, milagrosamente se conservan al menos las trazas de uno y el otro está oculto detrás de una fachada de un edificio que no conservaron el patio y construyeron justo pegado prácticamente al balcón, ¿no? Y a través de esa aplicación que muchas veces todos tenemos en los ordenadores en casa, que es Google Earth, pues se puede ver, por ejemplo, algo muy curioso, y es que resulta que solo en un tramo de carretera que une Ico del Alto con La Guancha, apenas 6,5 kilómetros, siguen existiendo 27 balcones en una zona que realmente uno pensaría que no hay intereses arquitectónicos, que no hay interés, digamos, desde el punto de vista de la arquitectura tradicional, y aunque el estado de conservación es malísimo, es curioso ver cómo en una zona pues aparentemente abandonada, deprimida, incluso hoy en día, pues aparecen todavía 27 balcones, como les digo, que son los que yo pude ver, seguramente puede haber más, incluso balcones ya mutilados porque o han perdido su función o han perdido el estado de conservación o esa sensibilidad que nombraba antes, que ha hecho que desaparecieran para dar paso pues, a una vivienda de alto y bajo con un garaje, etcétera, ¿no? En general, como decía, el estado de conservación de esos 27 balcones que tuve la paciencia de mirar es pésimo, ¿no? Y como regularidad hay que destacar que parecería que los balcones, al menos en esa zona, eran una regla general, es decir, no eran una excepción. Si hay 27 balcones todavía hoy en día, quiere decir que probablemente muchísimas de las viviendas los tenían y han desaparecido, ¿no? Entonces, están presentes sobre todo en casas de 2 plantas, o bien incluso en casas que tienen, por el desnivel del terreno, una posibilidad de generar un balcón o, digamos, una estancia volada sobre el terreno, como los hay en varias ocasiones, ¿no? Dominando la tipología de balcón como prolongación del tejado. Esto es una copia de las tipologías que ha diseñado don Tomás, que la verdad que tiene su copyright, pero bueno, ya se me va quedando incluso hasta la nomenclatura de lo que va apareciendo, ¿no? Entonces, canes sencillos, sin pies derechos, no me pidan que lo explique, se lo pediremos en todo caso a don Tomás que explique exactamente lo que significa, ¿eh? Ni jabalcones, cerrados de tablones, con escalera exterior lateral de piedra o de madera, y la disposición normalmente en la zona trasera o lateral de la vivienda, con un acceso directo a la huerta, a la finca, ¿no? Y además sin decoración alguna, la madera desnuda, los acabados toscos e irregulares, ¿no? Esa función, ese balcón que tenía una función ante todo que o bien servía de acceso a la vivienda en la parte alta o directamente como una especie de tendedero para secar allí los productos del campo, ¿no? Luego también quiero resaltar una cosa particular, ¿no? La persona de don Tomás en particular, que es la labor sencilla y artesanal que señalaba también al principio, ¿no? Pero también fundamental de esos historiadores que lo son por vocación y por sentido de responsabilidad y compromiso con el pasado, no por titulación. Recuerdo, la verdad, que en esos 3 años como alumno de don Tomás, y por la memoria un poco que más o menos privilegiada para algunas cosas, dirá mi mujer, privilegiada para algunas cosas, pero sí es cierto que recuerdo muy vivamente algunas anécdotas y entre ellas la defensa que hizo don Tomás de la cueva del Mensei Bencomo en la zona de la ladera de Santa Úrsula, que le granjeó, como en otras ocasiones también, bastantes enemistades y críticas, ¿no? Pero es cierto que esto es lo que ha movido muchas veces a la gente que no son historiadores, pero que tienen interés y tienen formación y sobre todo tienen la capacidad y la curiosidad para investigar, ese sentido de responsabilidad con nuestro pasado, con nuestro patrimonio y siempre también esa curiosidad por querer saber nuestros orígenes, ¿no? Esa parte me parece fundamental, ¿no?
El trabajo de analizar, identificar, rescatar, clasificar el patrimonio documental existente en archivos, en registros, bibliotecas públicas, así como en colecciones privadas y en legajos desperdigados, de nuestros investigadores apasionados, ha hecho posible arrojar luz sobre el pasado de Canarias y detenernos sobre aspectos cotidianos, curiosidades, inventarios. De hecho, en esa conferencia que se me viene a la cabeza del profesor Macías Hernández, citaba precisamente, criticando a otros compañeros de profesión, historiadores, que se hace demasiada historia de salón, ¿no? Es decir, nos hemos leído no sé cuántos volúmenes de libros, conocemos todas las teorías, etcétera, y luego construimos un relato sobre la historia de Canarias que no se confronta con la realidad. Y la verdad que a mí lo que siempre me sorprendió del profesor Macías Hernández cuando daba clases en la Universidad de Historia Económica de Canarias era la extremada capacidad para deducir a partir de hechos reales cómo fue la historia de Canarias, ¿no? Incluso él citaba que realmente esta visión que muchas veces nos hemos ganado de aplatanados, etcétera, que en realidad es algo que no ocurrió en la historia. Es decir, los canarios siempre en realidad fuimos unas personas con muchísima iniciativa, ¿no? O sea que hay veces que esos tópicos que a veces vamos acumulando en realidad son como somos probablemente ahora, pero lo que fuimos no lo describe, ¿no? Como en el caso de las obras de nuestro autor y muchas otras de su clase, a pesar de la escasa difusión y apoyo, constituyen la base del trabajo más sistemático y analítico de los historiadores más jóvenes salidos de nuestras universidades. Es decir, libros que don Tomás ha redactado o otros autores aparecen como referencias de algunos jóvenes historiadores de aquí de Tenerife en particular, ¿no? Es decir, que esa documentación no ha caído en balde, esa documentación está en la base de estudios de otras personas que han venido después y que seguirán viniendo, ¿no? A ellos les corresponde honrar estos trabajos y ahondar en los entresijos, establecer hipótesis de trabajo, su contrastación, determinar las relaciones y correlaciones de fuerzas, medir el impacto y el peso de las decisiones del pasado y, en definitiva, seguir componiendo una imagen más veraz y precisa del pasado de las islas que se proyecte en nuestro presente y futuro. Demasiadas veces hemos tenido que escuchar o leer acerca de la historia de Canarias juicios sobre su escaso recorrido, la intrascendencia, despreciando la importante influencia de las islas y sus gentes a lo largo de los siglos, agrandada por la pequeñez de nuestro territorio. También demasiadas veces hemos contribuido los canarios a minusvalidar el devenir insular, anclados en los argumentos que desde al menos Lope Antonio de la Guerra y Peña astutamente se esgrimieron para llamar la atención y conseguir los favores de los monarcas o de los gobiernos de turno. Es decir, aquellas memorias que enviaba desde el 1646 don Lope Antonio de la Guerra y Peña al rey de España diciendo que en Canarias nos hacía falta el apoyo de la corona, etcétera, en realidad las llegamos a interiorizar tanto que nos las llegamos a creer, cuando realmente el autor lo que pretendía era provocar en la corona una reacción favorable de protección sobre Canarias y de garantía sobre su régimen de comercio, ¿no? La insularidad, el aislamiento, la fragmentación de Canarias no siempre han sido un impedimento, antes bien fueron un recurso, una ventaja y una oportunidad, tal como señalaron dos de mis profesores, don Juan José Martínez Sánchez, que ya falleció, y el propio Antonio Manuel Macías Hernández, que es habitual de esta Real Sociedad, junto con José Luis Rivero Ceballos, que también fue profesor mío. Y este ecosistema recóndito, pero abierto al mundo, sigue escondiendo claves para comprender la historia no solo de las islas, sino de Europa, de África y de América. Y en algún momento habrá que hacer un reconocimiento más explícito y sonoro al trabajo de los investigadores silenciosos que han ido rescatando del olvido documentos y testimonios. Ya para finalizar, para no alargar demasiado esta presentación, no pasará desapercibidos para ustedes que al comienzo del libro se señala que esta es la primera parte de una de las dos de que se compone la totalidad de la obra. Para la segunda, el autor ha dejado un conjunto de capítulos importantes, entre ellos los balcones más elaborados, uno dedicado a Santa Cruz de la Palma, otro a la tipología dominante en las Palmas de Gran Canaria y además los existentes en los edificios de la iglesia.
convendrán conmigo que es que el compendio quedaría huérfano sin una de estas dos partes, por lo que les animo a adquirir la primera para cortar la espera de ver publicada la segunda. Es de reconocer el encomiable trabajo de investigación y también el no menor de asumir la edición íntegra sin el apoyo de instituciones u otras organizaciones, sin desmerecer desde luego la acogida de esta Real Sociedad y de otros para la presentación. Es una clara muestra de que los hechos desmienten los discursos altisonantes que propugnan los valores y la conservación del patrimonio material e inmaterial de Canarias, pero que se desmoronan como nuestra arquitectura tradicional. Es decir, que realmente el mérito, en este caso de don Tomás, pero de muchísimos otros autores, es seguir confiando en que sus obras aportan algo a la sociedad. Eso es fundamental, no solo que están para adornar estanterías o para, digamos, coleccionar el libro en sí mismo, sino que sobre todo tienen una aportación y un rescate de documentos que probablemente, si no fuera por esa labor, se perderían, olvidados simplemente en esas estanterías, y finalmente no tendríamos ni siquiera los elementos para reconstruir esa historia tan importante, ¿no? Yo quiero acabar simplemente, pues de nuevo reiterando el agradecimiento por permitirme hacer esta presentación, pero también por el hecho de su labor, ¿no? Yo creo que es fundamental ese reconocimiento en el caso de don Tomás, que ya lleva unas cuantas obras siempre dedicadas a la temática canaria y siempre destacando lo principal y buscando siempre el contenido original, no yéndose solo a las fuentes, a las referencias, sino yendo al terreno a comprobar todo aquello un poco que él puede intuir o que puede incluso haber leído, ¿no? Y esa parte me parece fundamental, esa labor artesanal de ir a buscar la información a las fuentes y no simplemente conformarnos con lo que hemos leído en otros autores. Bueno, yo lo dejo aquí para no alargar mucho más. Y nada, espero haberles despertado un poco la curiosidad a aquellos que no conozcan el libro, también para esa segunda edición, que también va a ser importante y se han dejado ahí partes muy importantes para la consulta. Y simplemente, pues nada, muchas gracias por estar hoy aquí y espero que también esto mueva un poco las conciencias de conservación del patrimonio, que estimo que si están hoy aquí probablemente no haga falta que yo les pida un esfuerzo de ese tipo, ¿no? Muy bien. Seguidamente tiene la palabra don Tomás Méndez Pérez. Señora representante del director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Señoras y señores, primeramente agradecerles su presencia en este acto, en esta tarde de comienzo de la estación otoñal. Es para mí una satisfacción poder ofrecer de nuevo a la sociedad canaria otro libro de temática de arquitectura tradicional. Ya saliendo de los patios, subiremos a los balcones de las fachadas de nuestros hogares, ya sean los sencillos construidos por los mismos campesinos que los interesantes por su variedad de tipología de la clase media o los suntuosos de las casonas de la aristocracia. Este proyecto tuvo sus comienzos a principios de la década de los 60, con el trabajo de campo de recorrer, en primer lugar, casi todo el norte de Tenerife, desde Teno a Naga, fotografiando balcones. Luego vendrían con el mismo objetivo viajes a Gran Canaria, La Palma, La Gomera, Lanzarote y El Hierro. Durante muchos años fui recopilando toda la literatura que se ha escrito acerca del balcón canario, incluidos los 5 volúmenes de la obra monumental del arquitecto Carlos Flores, nacido, igual que yo, en el año 1928 y felizmente vivo aún como yo también. Y está precisamente
próximamente en Zamora se va a inaugurar una gran exposición de toda la colección de fotografías de arquitectura de España, ¿no? Porque la obra esta, de los 5 volúmenes, se llama Arquitectura Popular Española. Y es una recopilación de todo la arquitectura, todo pero a base de fotografías. Entonces, aquí digo yo a continuación que mi objetivo era aclarar el viejo enredo de la variedad de tipos de nuestros balcones, porque había diversas opiniones, que si eran cubiertos y descubiertos, que no sé qué, que no sé cuánto, pero no se ponían nunca de acuerdo. Y entonces, los orígenes del balcón canario, había varios autores, entre ellos Pérez Vidal, investigador e historiador de La Palma, que afirmaba rotundamente que los balcones canarios procedían de Andalucía. Pues bien, yo me estudié todos los libros estos de Carlos Flores, que eran de este tamaño, unos volúmenes así, para ver dónde estaban los balcones en Andalucía. Ni uno. Ni uno. Y en cambio los balcones iguales a los nuestros o semejantes, casi todos en el norte de España. Santander, Cantabria, Galicia, Cataluña, Vizcaya, País Vasco, ¿no? Y entonces el que está más próximo de Andalucía es en Jaén, que aparece unos balconcillos en una de las poblaciones de Jaén. De ahí para abajo no hay ningún balcón semejante al tipo canario, ¿no? Ahora, para decirles que esta edición de este libro, yo solicité ayuda de apoyos económicos a varias entidades y todas fueron negativas, incluso con mentiras, ¿no? Diciendo Caja 7 que ellos no colaboraban con nadie. Mentira, porque hay montones de libros que dicen que están apoyados por esa entidad. Y yo pues ya tenía el trabajo hecho. ¿Y qué hago yo? Y a mí lo que me interesa es que mi trabajo vaya al público. Pues nada, a pedir presupuestos, las imprentas de la Orotava carísimas, ¿y qué va? Eso no sale adelante. Hasta que, por fin, María Asunción, mi hija, recordaba que cuando estuvo estudiando biología en La Laguna, tuvo una compañera que sus padres tenían una litografía en Santa Cruz. Contactamos con ellos y nos dieron un precio fantástico y el libro se editó en Santa Cruz. Se editó en lo que se llama modalidad no comercial. ¿Qué quiere decir? Que el libro no puede exigírmelo el gremio de libreros de Madrid, que es el que controla todas las ediciones de libros en España, que yo lo ponga a la venta en librerías. No obstante, también por amistad de mi hija con la propietaria de la librería La Educación de La Orotava, esta señora pues me solicitó que le pusiera yo una caja, la vendió en un momento, cobrándome nada más que el 20%, porque todas las demás librerías cobran el 30% y Lemus cobra hasta el 40%. Y eso es una ruina. Eso está bien para los libros que están editados por los ayuntamientos, y etcétera, pero lo que es el autor y editor, para hacer eso, tiene que ir ajustando los precios y ver cómo se puede vender el libro. Gracias a Dios, este libro, a los 3 meses ya se habían vendido casi 200 libros. Y la edición fue de 250 libros.
Debido a esta situación, he tenido que presentarla desde octubre pasado, en que salió editado, primero en el Liceo de Taoro, presentado por el doctor Iván López Casanova, médico cirujano, escritor y filósofo. En el Real Casino de Santa Cruz de Tenerife, por el polifacético licenciado Jesús Pedreira Calamita. Y en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias del Puerto de la Cruz, por don Salvador García Llanos, presidente de la Asociación de la Prensa de Tenerife. A estos tres presentadores nos unen parentescos con mi esposa, María Asunción González Casanova, y una buena y fuerte amistad. Finalmente, darle las gracias a esta Real Sociedad por facilitarme su sede para la presentación de la primera parte de esta obra, en esta institución cultural, la más antigua de Tenerife, casi tricentenaria, y al presentador, el joven economista Agustín Juan González Martín, al que tuve la satisfacción y el cariño de haber sido uno de sus educadores en su enseñanza primaria, mi agradecimiento y felicitación. A continuación tendremos una audiovisual con las imágenes del libro. Yo iré diciendo las imágenes que corresponden, ¿no?
Zárate, y que sus herederos vendieron a mi sobrino, el odontólogo Santiago Casanova. Esta casa es muy bonita, el balcón es precioso, las ventanas, como ustedes ven, son todas talladas. Está también la Plaza de la Pila, en Copa. Esta es la trasera de la casa donde vivió el famoso alfombrista y pintor don Felipe Machado Benítez de Luna. Y esta es la laguna donde vivió el marqués de Celada. En esta casa nació don Alfonso Soriano Benítez de Luna. Este es el balcón de balcones que se ven con banderas, digo, con astas de bandera, son porque ellas estuvieron consulados. Y siempre los consulados tienen la bandera del país que representan, este también, la calle Luz Verde. El otro era de la Villa Marítima, Santa Cruz. Esto es una casa que está protegida, pero está cayéndose, ¿no? Y estuvo muchos años el ayuntamiento del Tanque. Este es el balcón de la casa de la Real Aduana de Puerto La Cruz, que estuvo primeramente cerrado. Estaba cerrado con ventanas acristaladas. Y después, ya cuando la reforma de la casa, se abrió. Vamos a la mesa un momentito, lo tomamos entonces. Moisés. Vamos a la mesa, por favor. A la mesa. Sube, sube. Para poder cerrar el... Puedo pasar. Yo siempre tengo por costumbre, cada vez que voy a alguna entidad cultural a hacer una presentación, lo lógico es que deje un libro para la biblioteca de la institución. Aquí está, dedicado para la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, agradeciéndole cederme su sede para la presentación de esta obra, fruto de muchos años de trabajo fotográfico e investigación. Con mi afecto, Tomás Méndez. Antes de cerrar este acto, yo quiero felicitar a don Tomás. Me parece un libro precioso, tiene una iconografía de una belleza tremenda y la gran cantidad de balcones diferentes que nos ha mostrado en las imágenes. Enhorabuena, don Tomás. Esperamos esa segunda edición que usted piensa editar y que no se olvide de presentarla en esta casa, que con mucho gusto le recibiremos. Ya se ve que es una obra que ya la tiene en marcha. Sí, Que no... está ya preparada, yo creo que ahora, ya en el mes de octubre, se empezará a maquetar el libro. Me he quedado asombrada de los conocimientos que tiene y con los pocos años que tiene, que me he quedado asombrada cuando dijo la fecha de nacimiento. Ya nos gustaría a toda la sala que estamos aquí poder llegar en sus condiciones cuando tengamos esa edad. Yo quiero también felicitar al presentador, y quiero destacar unas frases que dijo que me parece de una belleza
considera al maestro. El maestro, esa palabra tan bonita y que durante tantos años se perdió. Afortunadamente se perdió porque yo no sé por qué le dio al ministerio por quitar el nombre de maestro y denominarlos profesores de enseñanza general básica. Se ha recuperado afortunadamente el término maestro y ese respeto y ese cariño que demostró en la presentación me parece que hay que destacarlo. Enhorabuena para todos, para sus familiares, por poder disfrutar de tener un marido y un padre como don Tomás, y gracias a todos por la asistencia y enhorabuena, don Tomás, y seguir adelante. Se levanta la sesión. Buenas tardes a todos. Porque en la biblioteca siempre guardamos un ejemplar de los libros que se presentan. Entonces, muy bien, muy bonito. Pues nada, a seguir trabajando. Eso no le tiene que dar a la máquina que imprima. No, claro, pues ya se ve que lo tiene, que tiene todas las fotografías y tiene todo preparado, ¿no? Muy bien. Pues muy bonito, muy bonito. Y la saca. Y entonces puede fotografiarla mejor. Con lo cual puede obtener mejores imágenes.